Hola a todos. Hoy día quiero empezar a revisar las distintas funcionalidades de QC Financial desde lo más básico hasta lo más complicado. Aquí estamos en el sitio de QC Financial, que es una especie de welcome screen, y aquí tenemos el link que nos lleva a la documentación, que yo ya tengo abierta. Lo que vamos a hacer va a ser revisar esta documentación, pero no directamente en esta página, sino que a partir de los Jupyter Notebooks, que son los que permiten generar esta página de documentación. Toda la documentación está hecha en Jupyter Notebooks, que se ejecutan y después se transforman a este sitio web de ayuda. Lo que vamos a hacer va a ser abrir esos Jupyter Notebooks e ir revisando paso a paso las distintas cosas y quizás ir condimentando con alguna cosilla que se vaya ocurriendo en el momento. Vamos entonces para allá. Muy bien. Yo ya tengo clonado el repositorio con los notebooks que les mencionaba. Y aquí vemos lo que hay. Está el primer notebook con objetos fundamentales. Luego están el notebook que describe los distintos cash flows. Después vemos cómo construir operaciones, cómo hacer valorización y sensibilidad. Hay ejemplos para la construcción de un swap ICP-CLP. Y este que está muy nuevito, que lo hice hace muy poco, es un ejemplo de construcción de curva, en particular la curva SOFR. Y este todavía está un poco incompleto, que es cómo valorizar un forward de BTU. Vamos a partir entonces con el notebook de objetos fundamentales. Y lo abrí, si vemos lo que contiene, la estructura, podemos tener un panorama de lo que vamos a revisar en este notebook. Achiquemos acá para tener una vista más resumida de lo que vamos a ver en distintos videos, porque si no va a ser una lata. En este en particular vamos a revisar los dos primeros conceptos, que es el de monedas y fechas. Luego iremos a calendarios, fracciones de año, funciones y factores de capitalización, tasas de interés, el concepto de tenor, 3 meses, un mes, un año, cómo representamos de manera abstracta y genérica un plazo en productos derivados, cómo se da de alto un tipo de cambio, un índice de tipo de cambio, un convertidor de monedas que permite fácilmente convertir un monto en una moneda a otra moneda y un objeto de serie de tiempo que sirve para entregarle valores de mercado a los valorizadores que utilizaremos más adelante. Ok, voy a cerrar esto para tener un poco más de espacio. Obviamente estoy al principio, al final del notebook, y no al principio, aquí estoy. Objetos fundamentales. El notebook no está ejecutado, así que vamos a ir de a poco. Lo primero que hay que hacer es importar las dos librerías que estamos utilizando, QC Financial y Pandas, que nos sirve para mostrar algunas cosas en algún output en un formato tabular agradable. Entonces, el primer concepto es el de monedas. Las divisas o monedas en QC Financial se representan con objetos de este tipo, que se llama QC Currency, y sus distintas subclases. En estos momentos, de forma explícita, están implementadas las siguientes divisas, y implementar otras es bastante sencillo. Si alguien tuviera alguna necesidad particular, que me lo haga saber y lo implementamos en alguna versión rápidamente. Están, bueno, australianos, reales, canadienses, suizos, la UF pensada como moneda, el peso, el chino, no sé cuál de los dos, el peso colombiano, coronas danesas, el euro, qué sé yo. Como ven, están las más importantes. Si hubiera necesidad de dar otra de alta, se hace. Yo prefiero más bien ir de a poco que no llenarme de monedas, muchas de las cuales puede que sean inútiles en el tiempo. ¿Cómo se construye un objeto de moneda? Hay un constructor por default, uno lo invoca tenemos importar la librería con esta abreviatura QCF y le decimos QC Currency, y esto es un constructor por default trivial que, si lo invocamos, nos va a devolver el dólar. O sea, una manera de tener la moneda dólar como objeto es invocando este constructor trivial. Para dar algunas divisas en particular de alta,
se pueden utilizar estas subclases de la clase QC Currency. Acá, por ejemplo, tenemos el peso, el dólar, dado de alta o instanciado de forma explícita, y el yen japonés. Y las vamos a guardar en esta lista porque las vamos a usar un poquito más adelante. Y fíjense aquí el uso del operador Walrus, que está, si mal no recuerdo, de 3.10 en adelante, Python 3.10, que nos permite definir aquí al vuelo esta variable y asignarle un nombre. Ahora, no es necesario tener las subclases dadas de alta para poder dar de alta una divisa que no está implementada dentro. Por ejemplo, acá para el peso argentino, la podemos dar de alta o instanciar de esta manera. Decimos ARS es igual a la QCF QC Currency, le ponemos el nombre, peso argentino, o una descripción más bien, el código ISO, el valor ISO y el número de decimales con que se utiliza la divisa. Esto lo que quiere decir es que si la divisa usa o no usa centavos. El peso, por ejemplo, el peso chileno no usa centavos, el peso argentino tampoco. El dólar sí usa centavos. Podemos tener montos en dólares con 2 decimales. Entonces podemos agregar a esta lista de monedas el peso argentino. O sea, podemos, aunque no esté dada de alta en la librería, utilizar una moneda distinta a las que están dadas de alta en la librería. Toda moneda tiene estos métodos fundamentales. GetName, ISO code, ISO number, decimal places y amount. Vamos a ver qué significa. Entonces, en esta celda de acá definimos una cierta cantidad, un número 100,1234566, y para cada una de las monedas vamos a invocar estos métodos. Primero vamos a obtener el nombre, el código ISO, el número ISO, el número de decimales con que se utiliza la moneda, y esta cantidad la vamos a redondear al número correcto de decimales utilizando el método amount. Entonces, cuando aparezca el peso, este 100 va a estar redondeado a 0 decimal. Cuando aparezca el dólar, esto se va a transformar en 100.12. Veámoslo. Como les decía, 100.1234566 en peso con el número correcto de decimales es 100 a secas, sin decimales. Para el dólar se transforma en 100.12. Para el yen japonés, 100.12. Para el peso argentino, vuelve a ser 100. ¿Por qué es importante este concepto? Porque uno cuando quiere hacer cálculos financieros quiere usar todos los decimales posibles para no perder precisión, no acumular error durante el cálculo. Pero en el momento en que uno dice esto es el monto que debo pagar o que debo recibir, quiero redondearlo al número correcto de decimales porque no le puedo pedir una transferencia a nadie por 100.1234 dólares. Los dólares tienen solamente centavos. ¿Ok? Y como ya anticipé cuando les hablaba en el contenido de este notebook sobre las conversiones de moneda, contar con el concepto de moneda sirve también después para hacer conversiones fáciles entre una moneda y otra y no andarse preocupando de cuál es la divisa fuerte, cuál es la divisa débil para poder hacer esas conversiones. El segundo concepto muy importante es el de fecha. En finanzas y en derivados en particular, lo primero que hacemos es calcular o determinar en qué fechas ocurren los cash flows o los flujos de caja de tal o cual instrumento financiero. Y C++ no tiene una librería, una librería estándar o de amplia aceptación que maneje fechas. Así que hubo que desarrollar una que nos da la funcionalidad adecuada para usarla en este contexto. Entonces, las fechas se representan con objetos de tipo QCDate. Y para inicializar un QCDate se requiere el día, el mes y el año de la fecha. Y también se puede inicializar sin valor, el valor es un constructor por default y en cuyo caso se va a obtener esta fecha, el 12 de enero del 69. ¿Por qué? Porque eso me permite muy rápidamente darme cuenta que una fecha se inicializó sin valor con el constructor por default. Esta fecha es significativa para mí. Entonces, constructores, vamos a ver ahora inicializar sin valor y
mostramos por pantalla el valor, efectivamente se muestra el 12 de enero del 69. Podemos también inicializar con una fecha específica. Aquí estamos inicializando con el 14 de septiembre de 2024. Se muestra de esta manera. Y obviamente, o lo que uno esperaría es que si uno trata de dar de alta una fecha con una fecha inválida, como es el 31 de febrero, va a salir un error. Y efectivamente eso es lo que pasa. La librería lanza un error que dice invalid day for month equals 2. O sea, no se puede. 31 de febrero. ¿Ok? Existen estos tres métodos además, description, isocode y el dunder string, que es un método propio de Python, que me permiten ver la fecha en un formato string agradable. Por ejemplo, description igual true, description con un parámetro true adentro, me muestra la fecha en formato día, mes, año. Description con el parámetro false me lo muestra en formato ISO, año, mes, día. El método isocode al final es casi un sugar candy para description false. Y el dunder string muestra la fecha en formato ISO. Tenemos también getters y setters que nos permiten setear el día, setear el mes y setear el año. Entonces, por ejemplo, esta fecha 1 que estaba definida como, acá está, como 14 de septiembre del 2024, la vamos a modificar. Entonces vamos a decir que ahora es el 17 de octubre del 2024. Cambiamos los tres valores y obtenemos la nueva fecha. Si cualquiera de estos valores es inconsistente, por ejemplo, si ponemos 31 de febrero, esto va a retornar un error. También tenemos los getters, que son los métodos day, month y year, que nos permiten obtener el día de la fecha, el mes de la fecha y el año de la fecha. Podemos obtener también el día de la semana al que corresponde la fecha con el método weekday. Entonces, por ejemplo, acá a la fecha 1 le pedimos cuál es el weekday y esto lo guardamos en la variable día-semana. Vemos lo que dice esto. El tipo del retorno es un enumerador de QC Financial que se llama weekday y en particular el día de la semana es el Thursday, es un jueves. Con esto podemos averiguar que el 14 de octubre del 2024 va a ser un jueves. ¿Ok? Este método es muy importante, el método add_months. Este es el que nos permite con cierta facilidad construir la tabla de desarrollo de un swap o de un bono. Y es equivalente a lo que hace la función fecha.mes en Excel. Dado una fecha y un número de meses, te devuelve la fecha que corresponde n meses después. Entonces, por ejemplo, acá, para un mes, queremos que la fecha 2 sea sumarle un mes a la fecha 1. Vemos el resultado. La fecha 1 es el 17 de octubre del 2024. La fecha 2, dado que le sumamos un mes, es el 17 de noviembre del 2024. Si le quisiéramos hacer 12 meses, nos vamos a ir al 2025, es el 17 de octubre del 2025. Tenemos también un método addDays, que es muy útil cuando uno quiere sumar unos pocos días. Por ejemplo, tiene una fecha de pago que es 2 días después de la fecha de fin de devengo de un cupón. Y este suma el número de días, no el número de meses. Entonces acá a la fecha 1 le sumamos 30 días y la guardamos ese valor en fecha 3 y lo mostramos. 17 de octubre del 2024 le sumamos 30 días y obtenemos el 16 de noviembre del 2024, no el 17 de noviembre porque eso serían 31 días. Y esto es importante tener en la cabeza, no un mes no significa 30 días en la librería. Un mes significa el mismo día del mes actual, pero del mes siguiente. Con algunas excepciones, evidentemente, porque si estoy en abril, si estoy en enero y digo un mes, no puedo llegar al 31 de febrero, voy a llegar al 28 de febrero, no al 31 de febrero.
También podemos calcular la diferencia en días que hay entre dos fechas, muy útil para calcular plazos residuales cuando queremos valorizar un flujo. Entonces aquí tenemos la diferencia en días entre la fecha 1 y la fecha 3. Para que este resultado dé positivo hay que poner la fecha más pequeña al principio e invocarle el método sobre la fecha más pequeña y después pasarle como parámetro la fecha más grande, entre comillas. Por ejemplo, entre fecha 1 y fecha 3 hay 30 días, pero entre fecha 3 y fecha 1 hay menos 30 días, porque vamos hacia atrás. Orden. QCDate es ordenable, que significa que puedo comparar fechas, puedo saber cuál es mayor que la otra, si dos fechas son iguales, mayores, iguales, qué sé yo. Entonces, acá tenemos fecha 1 y fecha 2 y nos hacemos las distintas preguntas. ¿Son iguales? No. ¿Son distintas? Sí. ¿Fecha 1 es menor que fecha 2? Sí. ¿Fecha 1 es menor o igual que fecha 2? Sí. ¿Fecha 1 es mayor que fecha 2? Falso. Qué sé yo. Entonces, las podemos ordenar. Esto es muy útil porque efectivamente, esto lo vamos a querer hacer muchas veces. Vamos a querer comparar si una saber si una fecha es posterior o anterior a una fecha dada. El objeto QCDate es hashable. Eso significa, para los que saben un poco más de Python, que lo puedo transformar en una llave que me permite en la práctica utilizarlo como key en un diccionario Python. Eso es re importante. Puedo tener un diccionario donde asigno una fecha como un key. Y esto es bien simpático, el hash que se utiliza coincide con la representación como un entero de una fecha que se utiliza en Excel. Entonces, si yo veo el hash de fecha 1, es 45.582. Y yo los invito a ustedes a ir a Excel, poner esa misma fecha y verla en formato entero y van a ver que obtienen exactamente lo mismo, 45.582. ¿Por qué es importante tener una fecha que pueda utilizarse como key o como llave de un diccionario? Porque podemos construir series de tiempo, que son un objeto tremendamente natural en finanzas. Aquí, por ejemplo, estamos construyendo un diccionario con tres fechas, 22, 23 y 24 de mayo del 2024, con ciertos valores ficticios de algún índice financiero, sea en .01, 02 y 03. Esto es una pequeña serie de tiempo que podemos definir gracias a que el objeto QCDate es hashable y por lo tanto puede ir acá, cumpliendo el rol de llave en este dicto. Y lo podemos después ir a buscar ese valor a una cierta fecha. Y por último, a veces o muy seguido tenemos una fecha representada como un string. La representación más usual es esta. La representación hizo tener año, mes, día con los ceros que se anteponen a las cifras que tienen un solo dígito. Podemos construir una fecha a partir de cualquiera de estos strings. Y fíjense que acá lo importante es que sea año, mes, día, y el separador es irrelevante. En los tres casos vamos a poder construir una fecha. Con cualquiera de los tres strings podemos construir la fecha que corresponde aquí al 1 de enero del 2020, después al 2 de enero del 2020, al 3 de enero del 2020. ¿Ok? Pues eso, lo dejamos hasta ahí y en el próximo video hablaremos de calendarios y quizás de algo más. Que esté muy bien.